Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Juan Carlos Vesga Gómez. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica del CEAD Barranca Bermeja. Y para el desarrollo de esta actividad, vamos a hablar un poco del trabajo final, haciendo una descripción de esta materia, el diplomado en Cisco. Entonces, nuestro diplomado para el desarrollo de esta actividad, pues nos pide el desarrollo de este proyecto, en el cual vamos a iniciar la descripción. Acá vemos el agradecimiento de nuestra actividad, nuestra tabla de contenido, el desarrollo de cada paso que vamos a ir explicando más adelante. Son nuestras conclusiones y la biografía del desarrollo de la actividad. Las tablas que utilizamos para la explicación de, de nuestro ejercicio, con sus comandos y la explicación de cada uno de ellos. Y las figuras o las imágenes que utilizamos para la descripción y el desarrollo de nuestra actividad. Un glosario sencillo en el cual las palabras claves que vamos a hacer durante el desarrollo de la actividad. Un resumen de nuestro trabajo. Normalmente resaltamos algunas palabras claves que necesitamos en el desarrollo de la actividad. Y iniciamos una pequeña descripción. Vamos a iniciar desde este punto, desde el escenario número 1. Entonces la parte número 1 es construir la red y configurar los parámetros básicos de los dispositivos y el direccionamiento de las interfaces. Entonces el pase 1 era cablear, como demuestra la topología. Entonces la topología de nuestro escenario viene siendo esta, muy fácil, muy sencilla. Hacemos la descripción de los routers, de cómo están enlazados y de cada parámetro que vamos a utilizar. Esta foto fue tomada de las habilidades del campo de Cisco. En el paso 2, configurar los parámetros básicos de cada dispositivo. Entonces desarrollamos una tabla con la asignación de las direcciones que vamos a utilizar para nuestros dispositivos, que es el R1, 2, R3, D1, D2, A1, PC1, PC2 al PC4. Con la interfaz que vamos a utilizar, con la edición IPv4, la dirección IPv5 y la IPv6 local. Entonces acá está básicamente los IP que vamos a utilizar con la descripción de cada una de ellas y las interfaces a utilizar. Nuestro router número 1, tabla de comandos y la explicación de la configuración R1. Entonces hablábamos que para esta el comando para cambiar el nombre del dispositivo, habilitamos IPv5 en el dispositivo, desactivamos la traducción de nombres, se quema la ubicación del mensaje de inicio, ingresamos a la configuración de la consola, se establece un tiempo de espera para la salida de la sección, se deniega mensajes indeseados o de alerta en la pantalla, salimos de la configuración de la consola, se ingresa a la interfaz seleccionada, se configura la IP y la máscara, configura el IPv5 local, el IPv6, se configura el IPv6, se enciende la interfaz, se sale de la configuración de la consola, se ingresa a la interfaz seleccionada, se configura el IP y la máscara, se configura el IPv local, se configura el IPv6, la interfaz, se sale de configuración, se ingresa a la interfaz, se configura el IPv5, se configura el IPv6 local y el IPv6, la interfaz, y se sale de configuración. Esto es un desarrollo, el desarrollo o la tabla la desarrollamos nosotros, eso es una fuente propia. Para el router R2 igualmente hacemos la descripción, la asignación de cada descripción de cada elemento que utilizamos en este momento. Igual para el router número 3 con su tabla y la explicación de la configuración. Es igualmente muy sencilla. La tabla número 5 igual para el switch número 1 o para el switch D1 que vamos a utilizar, con su explicación bien detallada, la creación de cada paso y que vamos a desarrollar.
Igualmente para el switch D2, para el, para el switch A1, y acá pues tenemos una pequeña nota. Dice que configuremos el direccionamiento de los hosts del PC1 al PC4 y PC4 como se muestra en la tabla de direccionamientos. Asigne una dirección de puerto de enlace predeterminada, que en este caso es 10.6.100.254, la cual será la dirección IP virtual a utilizar en la parte número 4. Vamos a tener presente esta IP, que es la que vamos a utilizar en la parte número 4. Esta es la tabla, el PC1, la IP que vamos a utilizar, la máscara, el punto de conexión. Acá vemos ya en el programa del router, el host del PC1, implementamos acá la IP y la máscara. La tabla para el PC4, igualmente con su descripción y la aplicación en el programa. La parte 2 habla de configurar la capa 2 de la red y el soporte a host. En esta parte de la prueba de habilidades debemos completar la configuración de las dos capas o de la capa 2 de la red y establecer el soporte básico host. Al final de esta parte todos los switches deben poder comunicarse. El PC2 y PC3 deben recibir direccionamientos del HAT y el LAT. Entonces hacemos también nuevamente una tabla en el cual hacemos la descripción de la tarea, de las tareas asignadas y la parte 2. Entonces hablamos número de tareas, cada tarea y con su especificación. Entonces, vamos a leer una de estas. Todos los conmutadores, configurar la interfaz troncal 802 en el cual enlace conmutación interconectados. Entonces habilitamos los enlaces entre D1, D2, D1 a 1 y D2 a 1. En todos los conmutadores cambié la VLAN nativa de los enlaces de troncal utilizando el VLAN 999 como VLAN nativa. Esta va a ser la nota. Entonces así hicimos con cada una de las tareas, haciendo la descripción, cómo se iba configurando cada paso, cómo íbamos utilizando los números de los canales de 1, de 2, de A1, de A1, de 2 a 1 y en cada puerto. ¿Sí? Configuré los puertos de acceso de la configuración del LANs adecuados, como se muestra en el diagrama de topología. Los puertos host deben pasar inmediatamente al estado de reenvío. La verificación del IPv4 con el PC2 y PC3 para dar la solución de esta tarea. La verificación local, entonces por cada uno de ellos, el PC con cada uno con su IP, PC2, PC3 y P4. 2.1, todos los switches configuran interfaces troncal sobre los cuales sobre los enlaces de interconexión de los switches. Entonces hablábamos del D1, del D2, hablábamos de un tiempo de configuración, ¿sí? Como hicimos la descripción arriba, la interfaz, configuración, cada paso, tiempo de espera. Entonces hacemos como la descripción detallada de cómo va a ir la configuración a interfaz. En todos los switches cambiar VLAN, con lo que hemos hablado arriba en la tabla, por el 999 para etiquetar, para el tráfico sin etiquetar, perdón, para el tráfico sin etiquetar. El D2 igual, el A1 igual. En todos los switches habilité el protocolo RAIL para la asignación de modo rápido. ¿Sí? En D1 y D2 configuré los puertos raíz según información del diagrama de topología. D1 y 2 deben proporcionar respaldo en caso de falla del puerto raíz. Entonces hablamos de que hacemos la descripción de que en el caso de que falle, pues este pueda hacer el soporte de cada uno de ellos, del puerto raíz. Es puerto raíz secundario, puerto raíz principal, y hacemos la descripción de cada uno de ellos. En todos los switches se crea Ethernet canales de internet, como se muestra en el diagrama de topología. Usé los siguientes números de canales, de 1 a de 2, 12 canales. Entonces hablamos que de 1 a 3 y la activación de los 12 canales, de 1 y de 2.
de 1 a 1 con la parte del canal número 1, de 1 a 2 canal número 2. El 2.6 hablamos de en todos los switches se configuran los puertos de acceso, HOTS, accesos donde se va a conectar el PC1, PC2, PC3 y PC4 con la descripción de cada uno de ellos, cosa de cada uno de ellos. Así como en la interfaz, punto de acceso, el modo de acceso y hacemos cada uno sobre el de 2. Igualmente para los switches de la 1 y hacemos la verificación entre los servidores en los servicios en cada router. Entonces acá vemos la paso a paso de cuando se hace la simulación de cada uno de estos puertos. Verifiqué la conectividad LANs local del PC1 y debería hacerse un pin exitoso. De esta forma, con estos IPs, hacemos la aplicación y vemos que es una corrida exitosa. Igualmente para el PC2 con la identificación de cada uno, el PC3 y todas hacen un pin correcto. PC4 con D1 y el D2. Acá se ve claramente que corre muy bien el programa. Y para la parte 3 configuramos los protocolos de enrutamiento. Entonces hicimos una tabla, bien, asignando una tarea y la especificación de cada tarea. Entonces para esta tarea en la red de la empresa, es decir, R1, R3, D1 y D2, configuramos los B2 del área única en el área 0. Entonces utilizamos la asignación de los siguientes ID para el router: R1, R3, D1 y D2. En los R1, R3, D1 y D2 anuncié todas las redes conectadas directamente al área 0. En R1 anuncié la red R1, R2 y en el R2 apagué la ruta, una de las rutas predeterminadas, teniendo en cuenta que proporciona una ruta predeterminada, desactivando o desactivé los anuncios en todas las interfaces excepto en el E1, E2 y en el D1, D2 en la interfaz excepto en el E1, L0. Entonces hacemos la descripción de cada una de las tareas para el desarrollo de este paso. Básicamente es eso. En el 3.1, la red de la compañía, habíamos hablado, R1, R3, D1, D2, configuré las siglas en el área 0, el proceso ID4 y asigné los siguientes routers. Para el R1, pues 0.0.4.1 y acá definíamos el ID del proceso. Hacemos la simulación, vemos que corre normal. Igualmente para el R3, para la configuración de cada router, ahí sí hay la identificación. Igual para el D1, para el router del D1, perdón, el D2. ¿Qué más esto? En los R1, R3, D1 y D2, que hablábamos que son los anuncios. Anuncié todas las redes directamente conectadas en el área 0. En el R1 no dupliqué la red R1 y R2. Hacemos cada uno con sus IP. Detalladamente agregué la red y le definí el área 0 para cada uno de ellos con su IP determinado. En R1 propagué una ruta de efecto. Note que la ruta de efecto deberá ser provista por BGP. Entonces la información de origen, hacer deshabilitar las publicaciones. Entre todas las interfaces excepto G1, 0 y 11. Acá hablamos, se excluye una de las configuraciones pasivas de la interfaz. Paso a paso, cada punto de interconexión se aplica lo mismo. Igual para el D2 con las excepciones del G1, G0 y G11, excluyendo la configuración pasiva de la interfaz. Paso a paso, ahí tenemos de ella. En la red de la compañía 3, en la red de la compañía, es decir, ya habíamos hablado de R1 y R3, de 1 y 2 configuré clase del área 0 igualmente para el R1, con su configuración para el R3
Igualmente verificamos en el router D1 para IPv6, para el D2 también, nuevamente habilitamos los puntos del IPv6 en cada router. Acá vemos la descripción detalladamente, los anuncios de toda la red directamente conectadas en el WLAN. Para R1 no ubiqué la red de R1 y R2, hacemos nuevamente la interfaz que habíamos hablado anteriormente y vemos la corrida en el router con el de la IPv6. Cada uno paso a paso, con el área, el punto de conexión, la interfaz. Añadí el proceso OFF a la interfaz, ingresé la interfaz WLAN, la interfaz WLAN. ¿Qué más? Esto vemos acá el IPv6 en cada punto de conexión con su descripción detallada. IPv6 en R1 propagué la ruta por defecto. Noté que la ruta por defecto deberá ser provista por PGP. La información de origen del R1 como el origen de la información. Deshabilité las publicaciones. Entonces acá habíamos habilitar y autorización del enrutamiento para cada uno de los puntos, cada uno de ellos. El D2 igual, excepto G1, G0 y G11 para cada uno de ellos. Básicamente muy sencillo la conexión y la interfaz que vamos a utilizar. En R2 las redes configuré las dos rutas estáticas predeterminadas a través de la interfaz loop. Una ruta estática predeterminada de la IPv4, una conexión de una ruta estática a través de la interfaz loop, una ruta estática para R2 a través de la interfaz, la configuración. Acá vemos en el router cómo se hace la interfaz, incluido en el router. Configuré y habilité la relación del vecino IPv4 y IPv6 con R1, la IPv4 con su nombre familiar. Anuncié la ruta por defecto, interfaz de modo de configuración de la familia de la elección. Habilité relación con los vecinos, relación de vecinos de las IP mencionadas. Habilitar el enrutamiento de la IP, salida de modo de configuración de la familia de direcciones. Y en el IPv6 igualmente aplicamos la misma fórmula de activación de la relación de vecinos, deshabilitado la relación, habilitar el enrutamiento con el IP, habilitar el enrutamiento con la red IP y salir de modo de configuración de la familia. En R1 igualmente también aplicamos lo mismo, la configuración de dos rutas, resumen estático de la interfaz, una ruta de resumen del IPv4, la cual vamos a utilizar 10.6.0.8, creando una ruta estática que apunta a la interfaz. Una ruta para el IPv6, que es donde vamos a hablar del enrutamiento, crea una ruta estática que apunta a la interfaz. La configuración de cada una de ellas, la aplicación en el router, configuración de relacionamiento de vecinos de IPv4 y IPv6 con R2, y la IPv4 hacemos igual, la deshabilitación de la relación de vecinos, habilitación del vecino IPv4, la interfaz de modo de configuración de familia, habilitar relacionamiento, activar y desactivar, y los anuncios de la red. Del IPv6 aplicamos la misma del IPv4, cada uno de los pasos, y hacemos la corrida en el router. Acá vemos ya la configuración del IPv6 completa con sus máscaras IPs aplicados al IPv6 en el router. Y en la parte 4 configurar la redundancia de primer eslabón. Para esto asignamos unas tareas para cada una, igual con las tablas anteriores. Pues hablamos con el D1, crear una prueba de accesibilidad de la interfaz R1, E1 a E2. Se crean dos LANs de la IP utilizando
de 1 a 1 con la parte del canal número 1, de 1 a 2 canal número 2. En 2.6 hablamos de en todos los switches se configuran los puertos de acceso, HOTS, accesos donde se va a conectar el PC1, PC2, PC3 y PC4 con la descripción de cada uno de ellos, cosa de cada uno de ellos. Así como en la interfaz, punto de acceso, el modo de acceso y hacemos cada uno sobre el de 2. Igualmente para los switches de la 1 y hacemos la verificación entre los servidores en los servicios en cada router. Entonces acá vemos la paso a paso de cuando se hace la simulación de cada uno de estos puertos. Verifiqué la conectividad LANs local del PC1 y debería hacerse un pin exitoso. De esta forma, con estos IPs, hacemos la aplicación y vemos que es una corrida exitosa. Igualmente para el PC2 con la identificación de cada uno, el PC3 y todas hacen un pin correcto. PC4 con D1 y el D2. Acá se ve claramente que corre muy bien el programa. Y para la parte 3 configuramos los protocolos de enrutamiento. Entonces hicimos una tabla, bien, asignando una tarea y la especificación de cada tarea. Entonces para esta tarea en la red de la empresa, es decir, R1, R3, D1 y D2, configuramos los B2 del área única en el área 0. Entonces utilizamos la asignación de los siguientes ID para el router: R1, R3, D1 y D2. En los R1, R3, D1 y D2 anuncié todas las redes conectadas directamente al área 0. En R1 anuncié la red R1, R2 y en el R2 apagué la ruta, alguna de las rutas predeterminadas, teniendo en cuenta que proporciona una ruta predeterminada, desactivando o desactivé los anuncios en todas las interfaces excepto en el E1, E2 y en el D1, D2 en la interfaz excepto en el E1, L0. Entonces hacemos la descripción de cada una de las tareas para el desarrollo de este paso. Básicamente es eso. En el 3.1, la red de la compañía, habíamos hablado, R1, R3, D1, D2, configuré las siglas en el área 0, el proceso ID4 y asigné los siguientes routers. Para el R1, pues 0.0.4.1 y acá definíamos el ID del proceso. Hacemos la simulación y vemos que corre normal. Igualmente para el R3, para la configuración de cada router, ahí sí hay la identificación. Igual para el D1, para el router del D1, perdón, el D2. ¿Qué más esto? En los R1, R3, D1 y D2, que hablábamos que son los anuncios. Anuncié todas las redes directamente conectadas en el área 0. En el R1 no dupliqué la red R1 y R2. Hacemos cada uno con sus IP. Detalladamente agregué la red y le definí el área 0 para cada uno de ellos con su IP determinado. En R1 propagué una ruta de efecto. Note que la ruta de efecto deberá ser provista por BGP. Entonces la información de origen, hacer deshabilitar las publicaciones. Entre todas las interfaces excepto G1, 0 y 11. Acá hablamos, se excluye una de las configuraciones pasivas de la interfaz. Paso a paso, cada punto de interconexión se aplica lo mismo. Igual para el D2 con las excepciones del G1, G0 y G11, excluyendo la configuración pasiva de la interfaz. Paso a paso, ahí tenemos de ella. En la red de la compañía 3, en la red de la compañía, es decir, ya habíamos hablado de R1 de R3, de 1 y 2, configuré clase del área 0 igualmente para el R1, con su configuración para el R3,
Igualmente verificamos en el router D1 para IPv6, para el D2 también, nuevamente habilitamos los puntos del IPv6 en cada router. Acá vemos la descripción detalladamente, los anuncios de toda la red directamente conectadas en el WLAN. Para R1 no ubiqué la red de R1 y R2, hacemos nuevamente la interfaz que habíamos hablado anteriormente y vemos la corrida en el router con el de la IPv6. Cada uno paso a paso, con el área, el punto de conexión, la interfaz. Añadí el proceso OFF a la interfaz, ingresé la interfaz WLAN, la interfaz WLAN. ¿Qué más? Esto vemos acá el IPv6 en cada punto de conexión con su descripción detallada. IPv6 en R1 propagué la ruta por defecto. Noté que la ruta por defecto deberá ser provista por BGP. La información de origen del R1 como el origen de la información. Deshabilité las publicaciones. Entonces acá habíamos habilitar y autorización del enrutamiento para cada uno de los puntos, cada uno de ellos. El D2 es igual, excepto G1, G0 y G11 para cada uno de ellos. Básicamente muy sencillo la conexión y la interfaz que vamos a utilizar. En R2 las redes configuré las dos rutas estáticas predeterminadas a través de la interfaz loop. Una ruta estática predeterminada de la IPv4, una conexión de una ruta estática a través de la interfaz loop, una ruta estática para R2 a través de la interfaz, la configuración. Acá vemos en el router cómo se hace la interfaz, incluido en el router. Configuré y habilité la relación del vecino IPv4 y IPv6 con R1, la IPv4 con su nombre familiar. Anuncié la ruta por defecto, interfaz de modo de configuración de la familia de la elección. Habilité relación con los vecinos, relación de vecinos de las IP mencionadas. Habilitar el enrutamiento de la IP, salida de modo de configuración de la familia de direcciones. Y en el IPv6 igualmente aplicamos la misma fórmula de activación de la relación de vecinos, deshabilitado la relación, habilitar el enrutamiento con el IP, habilitar el enrutamiento con la red IP y salir de modo de configuración de la familia. En R1 igualmente también aplicamos lo mismo, la configuración de dos rutas, resumen estático de la interfaz, una ruta de resumen del IPv4, la cual vamos a utilizar 10.6.0.8, creando una ruta estática que apunta a la interfaz. Una ruta para el IPv6, que es donde vamos a hablar del enrutamiento, crea una ruta estática que apunta a la interfaz. La configuración de cada una de ellas, la aplicación en el router, configuración de relacionamiento de vecinos de IPv4 y IPv6 con R2, y la IPv4 hacemos igual, la deshabilitación de la relación de vecinos, habilitación del vecino IPv4, la interfaz de modo de configuración de familia, habilitar relacionamiento, activar y desactivar, y los anuncios de la red. Del IPv6 aplicamos la misma del IPv4, cada uno de los pasos, y hacemos la corrida en el router. Acá vemos ya la configuración del IPv6 completa con sus máscaras IPs aplicados al IPv6 en el router. Y en la parte 4 configurar la redundancia de primer eslabón. Para esto asignamos unas tareas para cada una, igual con las tablas anteriores. Pues hablamos con el D1, crear una prueba de accesibilidad de la interfaz R1, E1 a E2. Se crean dos LANs del IP utilizando
se crean entonces la IP para el número 4 la IPv4 y para el número 6 la IPv6. Así probarán la disponibilidad de las interfaces del R1, E2, E1, E2 para cada 5 segundos para que no haya conflicto entre ellas. Programé para la implementación de la implementación inmediata sin hora de finalización, ya siempre que se finaliza la actividad. Crea un objeto de la IP4 y otro para el IP6, utilizando los números de pista como ya habíamos hablado, el 4 y el 6. Los objetos rastreados deben ser notificados a D1 y el estado de cada uno cambia de abajo a arriba después de 10 segundos o de arriba a abajo cada 15 segundos. Igualmente para el D2, para el D1 y esto se hace la configuración en los root. Una prioridad de cambio a 150 según la versión 2. Otras tareas, la configuración de cada grupo con las direcciones IP virtuales a utilizar. Habilitar las preferencias, realizar un segmento de objeto de cada una para disminuir en 60. La VLAN también lo utilizamos, la configuración del IP virtual para el IPv6, igualmente para el grupo 126 de la configuración LAN. En el 4.1 el D1 creé la IP de LAN que prueba la accesibilidad de la interfaz RG0 CG1 utilizando igualmente los números 4 para la IP4 y 6 para la IPv6, haciendo la corrida de cada una de ellas con el número del LAN, la configuración del tiempo de rastreo de los cambios de estado de los objetos, de seguimiento, definir números, configurar el tiempo de rastreo, cada uno de los segmentos, el tiempo que se repite en la operación, la configuración de los parámetros de la programación, tiempo que se repite la operación. En el D2 igual, crear el punto de interfaz en R1, pero para la IPv4 entonces para el IPv4 y para el IPv6. Igualmente con cada uno de los pasos, definir el número, el tipo de objeto, definir el tiempo de rastreo, igual como lo hablamos anteriormente. Básicamente son los mismos pasos. En el D1 igual configuramos para el grupo 104 la VLAN 100, una IP virtual, la cual se ingresa en la interfaz, se configura la versión, se establece la prioridad del grupo, se habilita la preferencia. ¿Qué más? Esto realiza el rastreo del objeto, configuración de la IPv4, configuración de la versión por una versión 2, configurar el número del grupo, asignación de la IP específica y el rastreo del objeto, configuración del IPv4 según el grupo de canal 124, establecer la prioridad de grupo, habilitar la preferencia, el rastreo de objetos, la configuración de la IPv6, igualmente, más habilitar las preferencias, el rastreo de objetos, revisar el rastreo, configuración del número de grupo y asignación de una IP automática, importante, establecer la prioridad del grupo, revisar la configuración de la versión. Básicamente los pasos son iguales, cambiando a cada uno de los routers y los switches que vamos a utilizar, pero en sí va bien siendo siempre lo mismo: habilidad de la preferencia, realizar el rastreo, la configuración de acceso. Sí, básicamente es lo mismo para todas las actividades y hacemos la corrida en el router, que cada una de ellas sea correctamente, y en la corrida se identifica que los puntos de acceso, las máscaras e IP configuradas son acordes a la actividad.
Con esto vamos terminando la explicación de nuestro trabajo final, leyendo nuestras conclusiones. En primer lugar, se debe enfatizar en la importancia de este diplomado para avanzado, ya que proporciona una compensación más completa de las propiedades topológicas de la red cuando se implementa, así como poder determinar en cada sala se pueden utilizar los recursos de los dispositivos que contienen la tecnología. Se puede comprobar que la creación de la tabla de enrutamiento estático debe tener en cuenta la interfaz y la cantidad de saltos que se deben alcanzar en el dispositivo. De lo contrario, nunca va a ser atendido el envío del paquete. Al diseñar diferentes configuraciones, los dispositivos fallan al ejecutar comandos sobre los troncales en los switches que componen la topología. De lo que se requiere una buena identificación de cada dirección de los dispositivos que componen la topología, como los routers y los equipos terminales de la red. La programación de simuladores en el simulador GNS3 es una herramienta de desarrollo por Cisco que proporciona un software de simulación para la implementación de redes de comunicación. El programa contiene elementos necesarios para el desarrollo, programación y verificación de las redes informáticas. Bueno, con esto hemos terminado. Pues los datos bibliográficos donde nos apoyamos para realizar nuestras actividades diarias. Muchísimas gracias por la atención prestada y hasta una próxima. Se crean dos en la IP, para el número 4 la IPv4 y para el número 6 la IPv6. Así probarán la disponibilidad de las interfaces del R1, E2, E1, E2 para cada 5 segundos, para que no haya conflicto entre ellas. Programé para la implementación de la implementación inmediata sin hora de finalización, ya siempre que se finaliza la actividad. Crea un objeto de SLAN IP4 y otro para el IP6, utilizando los números de pista como ya habíamos hablado, el 4 y el 6. Los objetos rastreados deben ser notificados a D1 y el estado de cada uno cambia de abajo a arriba después de 10 segundos o de arriba a abajo cada 15 segundos. Igualmente para el D2, para el D1 y esto se hace la configuración en los routers. Una prioridad de cambio a 150 según la versión 2. Otras tareas, la configuración de cada grupo con las direcciones IP virtuales a utilizar. Habilitar las preferencias, realizar un segmento de objeto de cada una para disminuir en 60. La VLAN también lo utilizamos. La configuración del IP virtual para el IPv6. Igualmente para el grupo 126 de la configuración LAN. En el 4.1, el D1 creé la IP de SLAN que prueba la accesibilidad de la interfaz RG0 CG1 utilizando igualmente los números 4 para la IPv4 y 6 para la IPv6, haciendo la corrida de cada una de ellas con el número del LAN, la configuración del tiempo de rastreo de los cambios de estado de los objetos, de seguimiento, definir números, configurar el tiempo de rastreo, cada uno de los segmentos, el tiempo que se repite en la operación, la configuración de los parámetros de la programación, tiempo que se repite la operación. En el D2 igual, crear el punto de interfaz en R1, pero para la IPv4 entonces para el IPv4 y para el IPv6. Igualmente con cada uno de los pasos, definir el número, el tiempo de objeto, definir el tiempo de rastreo, igual como lo hablamos anteriormente. Básicamente son los mismos pasos. En el D1 igual configuramos para el grupo 104 la VLAN 100, una IP virtual, la cual se ingresa en la interfaz, se configura la versión, se establece la prioridad del grupo, se habilita la preferencia,
¿Qué más? Esto realiza el rastreo del objeto, configuración de la IPv4, configuración de la versión por una versión 2, configurar el número del grupo, asignación de la IP específica y el rastreo del objeto, configuración del IPv4 según el grupo de canal 124, establecer la prioridad de grupo, habilitar la preferencia, el rastreo de objetos, la configuración del IPv6, igualmente, ¿qué más? Habilitar las preferencias, el rastreo de objetos, revisar el rastreo, configuración del número de grupo y asignación de una IP automática, totalmente importante, establecer la prioridad del grupo, revisar la configuración de la versión. Básicamente los pasos son iguales, cambiando a cada uno de los routers y los switches que vamos a utilizar, pero en sí va bien siendo siempre lo mismo: habilidad de la preferencia, realizar el rastreo, la configuración de acceso. Sí, básicamente es lo mismo para todas esas actividades y hacemos la corrida en el router, que cada una de ellas sea correctamente, y en la corrida se identifica que los puntos de acceso, las máscaras e IP configuradas son acordes a la actividad. Con esto vamos terminando la explicación de nuestro trabajo final, leyendo nuestras conclusiones. En primer lugar, se debe enfatizar en la importancia de este diplomado para avanzado, ya que proporciona una compensación más completa de las propiedades topológicas de la red cuando se implementa, así como poder determinar en cada sala se pueden utilizar los recursos de los dispositivos que contienen la tecnología. Se puede comprobar que la creación de la tabla de enrutamiento estático debe tener en cuenta la interfaz y la cantidad de saltos que se deben alcanzar en el dispositivo. De lo contrario, nunca va a ser atendido el envío del paquete. Al diseñar diferentes configuraciones, los dispositivos fallan al ejecutar comandos sobre los troncales en los switches que componen la topología. De lo que se requiere una buena identificación de cada dirección de los dispositivos que componen la topología, como los routers y los equipos terminales de la red. La programación de simuladores en el simulador GNS3 es una herramienta de desarrollo por Cisco que proporciona un software de simulación para la implementación de redes de comunicación. El programa contiene elementos necesarios para el desarrollo, programación y verificación de las redes informáticas. Bueno, con esto hemos terminado. Pues los datos bibliográficos donde nos apoyamos para realizar nuestras actividades diarias. Muchísimas gracias por la atención prestada y hasta una próxima.